que sigue, porque bueno, uno recuerda que desde el Vamos, eh, pese a que no es políticamente vinculado a lo que es la mayoría del pensamiento político de quienes están en la CGT, estuvo ahí, ¿no? Porque justamente estaba convencido de lo que era acelerar estrategias y acciones opositoras contra el gobierno de Javier Milei. Nos referimos al ex diputado nacional Federico Storani, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Federico? Martín López Latra te saluda. ¿Qué tal, Martín? Un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, te pedíamos una reflexión sobre lo que considerás si es contundente, si tiene alta adhesión el paro de la CGT, cómo estás viendo una tercera medida de fuerza de la CGT. Sí, es contundente en los sectores fabriles y fundamentalmente en lo que podría ser el Gran Buenos Aires. No tanto tal vez en la capital, porque bueno, al funcionar las líneas de colectivos existe desplazamiento y también hay una cantidad de comercios que están en este momento abiertos. Ujú. Pero en entidades muy importantes, como por ejemplo los bancos están cerrados, y también se nota mucho más autos particulares circulando que los habituales, tratando de suplantar la ausencia de trenes y de subterráneos, ¿no? Ujú. Tu presencia en lo que fue el primer paro convocado por la CGT con concentración, bueno, fue una decisión del sector que liderás, que es la corriente de opinión nacional dentro de la Unión Cívica Radical. Creo que no lo había dicho, ¿no? La pertenencia, pero no hace falta aclararlo, justamente en tu caso. Pero bueno, ¿cómo se dimensiona este apoyo de un sector radical al paro de la CGT? ¿Cómo hay que entenderlo? Mira, hay que entenderlo exactamente por las razones correctas, porque permanentemente escucho a los medios hegemónicos muy prooficialistas, decir, ¿por qué le hacen un paro a este gobierno y demás? Y yo creo que justamente sobran razones para hacerle paros. A ver, la acción de este gobierno comenzó con una devaluación del 120%, que no recayó sobre ninguna casta, ni casta política, ni de otro orden, como habían Ujú. prometido en campaña, sino que golpeó a los sectores asalariados, a los sectores de ingresos fijos, que han perdido una parte sustancial de su capacidad adquisitiva. Mm. Pero muy particularmente golpeó a los jubilados, esto ya no lo discute nadie, absolutamente nadie. De allí que están las marchas simbólicas, una de las cuales también se realizó en el día de ayer, eh, de los miércoles, ¿no? Ujú. Que la de ayer fue también multitudinaria. Entonces, está clarísimo que además de esto, que ya fue una medida de orientación muy clara, yo diría hasta ideológica, de a quién hacerle pagar el ajuste tan brutal de un 120% inicial, Mm. está también el hecho de que no funcionan las paritarias no están funcionando, existe un sistema institucional total y absolutamente debilitado. Pensemos que existe una prórroga de presupuesto por segundo año consecutivo, no tiene precedentes en la historia del país, Ujú. un planteo tan discrecional en el manejo de fondos como el que tiene el actual gobierno de Milei. Gobierna también a través de una minoría intensa, como es el ejercicio del veto permanente. Dicho sea de paso, recordemos que el veto lo utilizaron para bloquear la posibilidad de financiar a las universidades públicas que tienen un atraso espectacular en la transferencia de los ingresos para su normal funcionamiento y también para bloquear una recomposición mínima de los haberes jubilatorios, que era casi insignificante. Ujú. Y si a esto le sumamos el hecho de que está en vigencia desde el 29 de diciembre que inició el gobierno el decreto de necesidad de urgencia 70, Mm. que es abiertamente inconstitucional y que tiene una orientación para favorecer a los sectores más concentrados económicos de la sociedad argentina,
luego complementado con la ley bases, y con esto concluyo, por ejemplo, para que nos demos una idea, en la ley bases, en la práctica, se elimina el impuesto a los bienes personales, es decir, Mm, los más ricos de los más ricos de la sociedad en la práctica no pagan impuestos, mm. y los sectores más vulnerables son los que están peor. Por lo tanto, hay sobradísimos motivos para realizar un paro y hacer todo tipo de protesta para un gobierno que es totalmente insensible y que gobierna para una minoría privilegiada. Bueno, estamos hablando con Federico Storani. Él fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical. Es dirigente del radicalismo bonaerense, con mucho protagonismo, muchas intervenciones en los últimos meses. Sobre todo, digamos que la situación ha tomado efervescencia y temperatura, por así decirlo, después de las internas que se realizaron en octubre del año pasado para dirimir quién era el nuevo el nuevo presidente del Comité Provincia, y todo eso sigue en discusión porque hubo reclamos, hubo presentaciones judiciales. Actualmente hay un fallo de la Cámara Nacional Electoral que ordena elecciones complementarias en varios distritos. En el medio creo que hubo, ahí nos va a aclarar Storani qué pasó con alguna reunión donde intentaron alargar el mandato de Maxi Abad. Y esta declaración que hizo, lo meto todo junto a una pregunta, esto que le hace señalado al portal dataconurbano.net en un streaming reciente, donde entre otras cosas decís, el radicalismo está partido y podría darse una intervención. Todo eso para que hagas una síntesis de todas estas preguntas que te hice. Bueno, fue maravilloso, ¿no? Fue una especie de, justamente, una ametralladora de preguntas. No, bueno, pero está muy bien. A ver, empiezo por lo final. Eh, sí, en la práctica dije yo que el radicalismo está partido. ¿Pero por qué? Porque está partido profundamente en lo ideológico. Hay un sector que es el oficialismo partidario en este momento, que es el de Abad, el del grupo Malbec, que lo que quieren es llevar el partido a reflotar los despojos del PRO, que ya no existe en la práctica. El PRO ha sido absorbido por la Libertad Avanza en buena medida, o Cambiemos lo ha sido, usarlo como trampolín para terminar en los brazos de la Libertad Avanza. Yo acabo de expresar que nosotros estamos en las antípodas de la tendencia que tiene este gobierno y expliqué algunas de las razones, podría agregar 10, 20 más razones. Ujú. Mientras que nosotros, me refiero al sector que se identificó como Futuro Radical, donde está la corriente de opinión nacional, pero también está el grupo de Juan Manuel Casela, también está Evolución, también están los sectores simpatizantes de Facundo Manes. Fuimos a una elección interna, esa interna terminó prácticamente en un empate, en su momento hubo impugnaciones recíprocas, inicialmente la lista oficialista se proclamó ganadora, pero luego, como vos bien señalaste, la Cámara Electoral ordenó hacer nuevas elecciones en una cantidad de distritos que pueden modificar el resultado por la magnitud de los mismos, y en una maniobra el oficialismo partidario intentó prorrogarse los mandatos con Ujú. un comité de contingencia, aduciendo un artículo en la Carta Orgánica, pero resulta que ese comité de contingencia es al solo efecto de una situación extremadamente eh, irregular, como es por caso la última antecedente que existió, fue nada más ni nada menos que en pandemia. Claro. No se da una situación de ese extremo, pero además la Carta Orgánica dice que eso puede hacerse con un número de 2/3 de los miembros del plenario. Intentaron hacerlo, no lograron ese número, eh, y por lo tanto, en la práctica, el radicalismo en la provincia de Buenos Aires hoy está acéfalo, a pesar de que se autoproclamen y digan que son las auténticas eh, autoridades, se niegan a cumplir con lo resuelto por la Cámara Electoral de llamar a nuevas elecciones en un plazo perentorio.
a nuevas elecciones, sobre todo en los distritos impugnados, que no favorecen en general a la lista nuestra, la lista Futuro Radical. Y por eso es que antes que el inminente riesgo, peligro de quedar acéfalo, de que el radicalismo no tenga personería para la próxima elección, también existe un remedio que está legislado en la Carta Orgánica Nacional del partido, que es la posibilidad de la intervención por parte del Comité Nacional sobre el Comité de Provincia de Buenos Aires, que dicho sea de paso es el comité más importante del país. Claro, perfecto. Nos quedamos con ese título, Federico Storani, porque nos hemos quedado sin tiempo. Te agradecemos muchísimo esta síntesis. Próximamente en otra intervención te vamos a aprovechar con tu gran sabiduría y conocimiento en materia de relaciones internacionales, porque hay para hablar y mucho de eso. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo y a disposición para cualquier otro momento.